Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Liz Verona y pues como todos los martes ya andamos por acá, brincando como siempre. ¿Cómo están? Pues les cuento que hoy está un poco frío por acá, por lo menos está nublado y estoy un poco sorprendida porque pues todavía se supone que es verano. Estaba pensando si me iba a la playa y ya hasta se nubló, pero esperemos que se mejore. ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema que es muy sensible. Hoy tenemos el tema del aborto. Y les cuento que, pues, para mí es un tema muy sensible porque tengo la impresión de que es uno de los temas de los que no hay mucha información. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, una compañera, bueno, ella graduó primero, pero se especializó exclusivamente en este tema, en trabajar con los padres que han perdido pues a un bebé en etapa de gestación. Entonces, hoy quiero hablar de eso porque pienso que les va a ayudar mucho. Estaba yo leyendo lo expuestas que estamos las mujeres a tener un aborto y que desafortunadamente no hay la información necesaria, ¿ok? Entonces, pues ya saben, mi nombre es Liz Verona, soy terapeuta de familia, matrimonio y pareja, también soy coach de vida, certificada por Tony Robbins, bueno, especializada en trauma, duelo y crisis. Este es un tema de duelo, justamente, y bueno, uno de los temas más dolorosos para una mamá. ¿Por qué? Porque no se ve. Entonces, no hay esa sensibilidad para hablar del tema. Y si ustedes van y hablan muchas veces incluso con las abuelitas, con las mamás, se van a dar cuenta que muchas de ellas han tenido esta experiencia. Y muchas veces son experiencias que se dejan en el olvido, pero que tienen un impacto en la vida y en la vida familiar. Y la mayoría de veces no somos conscientes de ello. Les cuento esto porque yo creo mucho en la terapia de familia, pero también algo que he empezado a aprender mucho sobre las constelaciones y el impacto que tienen en la familia. Y esto es uno de los temas que muchas veces podemos ojear y ver cómo ha estado esta área de pérdidas de hijos en nuestra historia de familia. Y es muy interesante darnos cuenta de esto. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el aborto, no? Se define como el embarazo que se interrumpe cuando el producto de la concepción tiene un peso menor a 500 gramos. Y también puedes definirse como algo que no llega como una interrupción del producto antes de las 22 semanas. Estaba también leyendo que hoy día se va a cambiar esa definición porque bueno, se han visto bebés que nacen pesando menos de 500 gramos y hay muchos cambios científicos alrededor de esto. Este es un tema y ustedes se han de acordar o quizá lo puedan ver. Yo creo que se empezó a hacer mucha polémica alrededor del aborto. ¿Por qué? Porque empezaron todas estas cuestiones legales, de que si sí, que si no, que si es bueno, que si debiera volverse legal, que si el gobierno lo debe de pagar. Quiero compartirles esto. Yo soy terapeuta y celebro la vida y lo he compartido mucho. En mi familia, afortunadamente, nos dieron una educación temprana sobre lo que era la vida y lo que era el aborto. Entonces, creo que tanto mis hermanas como yo hemos defendido mucho la vida y el valor de la vida. Y deben de saber que, bueno, el aborto se divide de acuerdo a la forma en que ocurre. Entonces, el aborto puede ser espontáneo. ¿Y qué quiere decir? Que hay una pérdida, pues por sí misma, por sí mismo es expulsado del cuerpo muchas veces, pero también puede ser provocado. Y eso es creo que básicamente donde se ha basado la polémica sobre el aborto. Puede ser provocado o inducido. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, muchas veces cuando es provocado puede ser por recomendación terapéutica, en lo que se conoce como eugenésico. Tiene que ver, por ejemplo, con si hay un riesgo para la mamá
o también si hay un riesgo para el bebé, ¿no? O muchas veces está en riesgo la vida de la mamá o del bebé o hay alguna malformación genética. Entonces, en esa parte está relacionado con lo que se considera un aborto terapéutico. Hay otro tipo de aborto que es el aborto ilícito y que se realiza en condiciones de riesgo. Este es el que ha entrado en polémica. Y yo decía, hay que tener mucha información al respecto, ¿ok? Porque, eh, bueno, les voy a contar esto. Cuando yo estaba muy jovencita, yo tengo muchas amigas, crecí con hermanas y les cuento que fui a escuelas femeniles. Entonces, bueno, pues este es un tema muy recurrente. Ahora no sé si hay escuelas femeniles todavía en México, ¿ok? Aclaro que yo fui en México. Después ya se hizo mixta, pero en su momento pues era una escuela según de niñas. Y después, pues bueno, eso me permitió rodearme de muchas mujeres y encontré que muchas de mis amigas se practicaban abortos. Y en una ocasión les cuento que hubo una muchacha que se practicó un aborto y nadie podía ir por ella, nadie podía ir a recogerla más que yo. Entonces yo no estaba muy pues feliz con la idea, pero nadie podía ir por ella y la muchacha iba a salir pues todavía anestesiada. Entonces yo me acuerdo que fui, la vi, estaba muy mal, apenas si podía caminar. Y yo dije, pero ¿cómo te vas a ir así del hospital? Entonces yo llamé a la enfermera y le pedí ver al doctor. El doctor nunca me dio la cara y yo me la llevé, pero pues imagínense, yo tenía como 18 años, no sé cuántos años tenía. Pero yo iba toda traumada con esta chica, ella pagó el taxi y todo, y yo nada más fui y la llevé a su casa. Pero realmente lucía tan mal que nunca he olvidado de esa experiencia. Entonces, bueno, esto es parte del aborto ilícito o en condiciones de riesgo. También hay otro aborto que es, bueno, se llama de edad gestacional, que ocurre entre o antes de la semana 12, de las primeras semanas hasta la semana 12, y algo que es el embarazo, el aborto tardío, que es de la semana 12 en adelante. Y también hay algo que se llama el aborto diferido o el aborto recurrente. Es, yo he trabajado con mamás, se los platico, que tienen abortos espontáneos o abortos recurrentes. ¿Por qué es importante diferenciar? Bueno, porque hay que entender exactamente qué pasó, porque el duelo va a ser diferente. Por ejemplo, una persona que decide abortar porque no quiere que sus papás se enteren, porque el papá del bebé decide no quedarse, o a veces incluso el papá le pide que pues que aborte, usualmente van a llevar mucha culpa. ¿Me explicó? Entonces, por eso para nosotros tener claras estas definiciones es importante. Eh, ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres que ya no pueden ser mamás después de que se practicaron un aborto, porque eso llega a pasar. Nosotros lo trabajamos desde la parte emocional, pero sí tenemos que ser conscientes que esto sucede, ¿ok? Y hay una diferencia, por ejemplo, con una mamá eh, que, bueno, tiene un aborto espontáneo. He visto mucho dolor, ¿ok? De hecho, les cuento que se considera, esto es uno de los dolores más grandes que una mujer tiene. ¿Por qué? Porque su cuerpo se prepara para tener un bebé. Especialmente me refiero cuando pasan bueno, yo creo que en cualquier etapa, ¿eh? Pero bueno, digamos que científicamente pues se dice que entre más avanzado esté, más dolor va a haber. Yo lo que he visto trabajando con mujeres y también con hombres, a pesar de que hay mucha reserva, cuando ustedes hablan con una pareja, se van a dar cuenta que un hombre lo vive de forma diferente, porque quizá no lo sentía, pero eso no significa que no lo esperaba. Entonces, eso es una parte importante a considerar con el aborto. ¿Y qué pasa? Que en España, les cuento, se hizo un estudio a raíz de esto y se empezó a comprender que hay una necesidad, ¿ok?, de humanizar más este proceso. Porque yo recuerdo cuando yo era chiquita, les cuento que tuvimos esta experiencia en casa.
y se usaban palabras como producto la mayoría del tiempo. De hecho, cuando empecé hoy, no sé si se dieron cuenta, yo hablaba del producto, porque yo me quedé mucho con esa idea. Así lo manejaban en los hospitales. Y hoy día, bueno, se hace un estudio y se dan cuenta o hablan con las personas que han tenido esta pérdida y les preguntan qué es lo que les habría ayudado, les ayudaría a vivir mejor el proceso, ¿no? Y ellos hablan de esta humanización de lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con esto? Para empezar, por favor, decían, no decidan por la mamá, no vayan a casa y tiren todo, regalen todo, saquen todo lo que se había comprado para un bebé. Dejen que la mamá decida qué es lo que ella quiere hacer. Dejen que la mamá llore lo que tenga que llorar. Eh, no traten de cambiar los temas, ¿no? O de evitar cosas, porque al final del día la mamá y el papá son conscientes de que se perdió un bebé. ¿Me explico? Entonces hablaban de esa parte que me llamó mucho la atención. Una parte importante que sugerían para los hospitales era que los trataran como un bebé, no como un producto. Y de hecho mostraban, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que hoy día quieren que se le llame niña o niño, como una parte del proceso de humanización, ¿no? Dejar de decir el producto para decirle, bueno, era una niña, muchos tenían un nombre y decían eso, ¿no? Déjenme decidir a mí como papá o mamá cómo quiero tratar a mi hijo o a mi hija. Entonces, esto se los cuento porque cuando tengan esta experiencia con una amiga, por supuesto, yo he tenido mucha esa experiencia con amigas, no son experiencias fáciles. Creo que no importa lo que digamos, eh, pues siempre va a ser un tema muy sensible. Entonces, creo que a ver, muchas veces decir eso, no sé cómo tratarlo, pero estoy aquí, ¿no? Para apoyarte, te amo mucho. Dime qué hago, cómo quieres. El escuchar eso, ¿cómo quieres que llevemos esta situación? Puede ser de mucha ayuda. Y la otra parte, bueno, cómo lo vive la gente a través del tiempo. El tiempo, yo recuerdo mucho que mi mamá decía que el tiempo todo lo cura. Y las mamás que han pasado por esta experiencia creo que pueden ver la importancia del tiempo porque es un proceso que va a requerir tiempo para sanar. Estaba viendo tantos consejos que se dan y yo recuerdo que una de las cosas que aprendí en duelo o cuando estaba estudiando grief es que cada quien lo va a vivir de forma diferente y lo importante era entender cómo cada persona quiere vivir su duelo. Entonces, una parte clave es darse el tiempo para escuchar y después respetar lo que la mamá o los papás están decidiendo. Obviamente, después de una pérdida vienen más miedos y eso hay que ser consciente para no decir, ay, no importa, ya pasó, supéralo, ¿no? No, al contrario, debemos ser conscientes que eso muy probablemente va a levantar más miedos. Científicamente las probabilidades de otro aborto se pueden elevar un poquito. Y también es importante entender eso porque obviamente pues el doctor va a considerar todo eso en un siguiente embarazo y muy probablemente lo va a hablar con la mamá. He notado que muchas parejas lo que hacen es cuando se vuelven a embarazar, no dicen que están embarazados, tardan más tiempo porque justamente hay ese miedo a cómo lo vamos a enfrentar socialmente. ¿Okay? Entonces, incluso he tenido amigos, yo recuerdo mucho una amiga que nunca se pudo embarazar, ¿no? Entonces ella cada vez que se embarazaba, lo perdía. Y se volvía a embarazar y lo perdía. Y ella al final me dijo, ¿sabes qué? Ya no me quise volver a embarazar porque terminé traumada de tantas pérdidas. Y entonces ya lo intenté y lo volví a intentar y lo volví a intentar y me di cuenta que ya no, ya me dijo ella que emocionalmente estaba pues muy desgastada y decidió dejar de intentar por el dolor que le causaba.
Y otra amiga, por ejemplo, y esto es cierto, no es broma, tuvo 9 embarazos y de esos 9 solamente sobrevivió uno. Entonces me sorprendió mucho cuando me contó todas sus experiencias porque 8 veces estuvo intentando y lo mismo, cada vez dice que iba teniendo un temor mayor, cada vez también iba teniendo un dolor mayor, cada vez socialmente o enfrentarlo socialmente era algo más difícil y cada vez se iba cerrando más. Entonces, la invitación el día de hoy, muchachos y muchachas, es a que seamos muy sensibles ante las pérdidas de los demás. Nadie pierde de forma sintiendo lo mismo. Para algunas personas va a tener un impacto mayor, ¿no? Para algunas personas, dependiendo el ambiente, las expectativas de vida, los sueños, pues puede ser algo muy doloroso, puede ser un proceso traumático y eso es algo que también debemos considerar, ¿ok? Entonces, espero les sirva. Les cuento que hoy día hay terapeutas especializados en este tema, así que cuando ustedes sientan que se están atorando, pueden y les invitaría a que lo visiten para que pueda ayudarles a vivir su duelo, por lo menos acompañarles. Yo creo que el dolor es inevitable, uh-huh, y debemos de ser conscientes de eso. La diferencia es que por lo menos puedan quizá hablar o puedan planear, ¿no? Cómo quieren recordar esa pérdida. Yo siempre les he invitado a que no traten de eliminar sus pérdidas, sino a que traten de verlas desde otra perspectiva, una perspectiva mucho menos dolorosa, una perspectiva que no sé, ¿no? Les deje un poco de amor, de ilusión, el construir algo bueno a partir de una pérdida es algo que en mi opinión es muy sanador. De esa manera, cada vez que recordamos, no recordamos con ese mismo dolor, sino ponemos o sembramos un poco de esperanza ante tanto dolor. Espero que este video les sirva. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas. Les mando un abrazo. Recuerden disfrutar la vida porque la vida es corta y nos vemos la próxima semana.